Buenos días, estimados. Mi nombre es Emanuel Moya y a continuación veremos una cápsula de osteoartrología cervical y torácica. Primero que todo, destacar que existen vértebras que comparten características en común a lo largo de toda la columna vertebral. Estas son llamadas vértebras tipo. Y una vértebra tipo consta de tres componentes básicamente. Primero, un arco vertebral que está formado por un pedículo y una lámina. Un cuerpo vertebral y 7 procesos. Estos procesos son dos procesos transversos, que son estos de los lados, un proceso espinoso y 4 procesos articulares que sirven para que articule la vértebra superior con las vértebras inferiores. En cada región además tenemos vértebras tipo y vértebras atípicas. En la región cervical, una vértebra tipo es una vértebra que en su cuerpo tiene esta forma de U, que esto se llama proceso uncinado o proceso unciforme. Otra característica en común que tienen las vértebras cervicales tipo es el foramen transverso, que sirve para paso de una importante estructura vascular, que es la arteria vertebral. La veremos más adelante. Y también tiene un proceso espinoso bífido. ¿Ya? Esas son características que tiene una vértebra cervical tipo en general. Las vértebras cervicales atípicas, por otro lado, tenemos a C1 o Atlas, la cual no tiene cuerpo, como vimos anteriormente, sino que tiene dos masas laterales. Y en cada masa lateral tenemos caras articulares. La cara articular superior, para que ustedes se orienten, es mucho más alargada y elíptica y sirve para la articulación con el hueso occipital, formando la articulación atlanto-occipital. Mientras que la cara inferior es más redondeada, más ovalada y sirve para para articulación con el axis. Además de esto tiene dos arcos, un arco anterior con un tubérculo anterior que sirve para inserción muscular y una cara articular para el proceso odontoides o diente del axis que veremos en la siguiente diapo. También en la cara medial de la masa lateral tenemos un tubérculo, que es un tubérculo para el ligamento transverso del atlas. Con el ligamento y el tubérculo anterior forma entonces un arco osteofibroso que va a contener al diente del axis. Tenemos también un arco posterior con un tubérculo posterior que es mucho más alargado que el arco anterior. Otra vértebra cervical atípica es C2 o axis. Esta estructura es la que mencionamos anteriormente, que es el diente o proceso odontoides, que tiene una cara articular para el arco anterior y una cara articular posterior para el ligamento transverso del atlas. C2 sí tiene cuerpo y tiene un proceso espinoso bífido. Ya la principal característica entonces que es muy reconocible C2 es el proceso odontoides, que ninguna otra vértebra tiene. Otra vértebra típica es C7, que se conoce también como una vértebra prominente. ¿Por qué? Porque su proceso espinoso se asemeja mucho más al proceso espinoso de las vértebras torácicas, es decir, es mucho más alargado y sobresale, es visible fácilmente en muchos individuos. Otra vértebra atípica, según varios autores, es C6, porque tiene una estructura en esta parte que es mucho más prominente que las otras vértebras y se llama tubérculo carotídeo. Pero nos quedamos que las vértebras cervicales atípicas son C1, C2 y C7. Las articulaciones que tenemos más importantes de la columna cervical son la articulación atlantoaxial, es decir, entre atlas y axis. Son tres articulaciones muy importantes. Una es la media y las otras dos son las laterales. Entonces tenemos una media y dos laterales. Como vemos en la imagen de la izquierda, ahí está articulando el arco anterior con el proceso odontoides. Y
en esta imagen vemos el ligamento transverso del atlas, que es el que cierra este anillo osteofibroso para contener al proceso odontoides. La articulación atlantoaxial media es un tipo sinovial pivote. Cuando ustedes gesticulan para decir no, esas rotaciones que hacen entre cabeza y cuello se ejecutan principalmente en la articulación atlantoaxial media. ¿Ya? Así que atlantoaxial media es sinovial pivote. La atlantoaxial lateral, que son estas que están acá, son sinoviales condilias. ¿Ya? Y más bien los movimientos de flexo-extensión de cuello y de inclinaciones laterales se dan a lo largo de todas estas articulaciones que son las ciguoapofisiarias y son entre los procesos articulares. Entonces mencionar que las articulaciones ciguoapofisiarias son entre los procesos transversos. Más adelante las veremos porque son comunes acá en la región cervical y también en la región torácica. Los medios de unión que tenemos en la vértebra, entre las articulaciones acá son el ligamento longitudinal posterior, que es esto, y es común en toda la columna vertebral. Para que entiendan este corte, es una visión posterior en la que se cortan las láminas y podemos ver la parte posterior. Aquí estamos viendo la parte posterior del cuerpo de las vértebras, ¿ya? Entonces tenemos el ligamento longitudinal posterior que está adosado a la cara posterior de las vértebras, del cuerpo de las vértebras, y se continúa desde C2, es decir, desde el axis, hacia superior como membrana tectoria, ¿ya? Membrana tectoria, que es una continuación del ligamento longitudinal posterior. Cuando quitamos la membrana tectoria, encontramos el ligamento cruciforme, estructura muy importante, el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme está formado por tres bandas, tres estructuras que son la banda longitudinal superior, banda longitudinal inferior y el ligamento transverso del atlas que mencionamos anteriormente. Otras articulaciones que refuerzan también, otros ligamentos que refuerzan esta articulación son las porciones profundas de la membrana tectoria, los ligamentos alares que se adosan al diente del axis y debajito anterior a la banda longitudinal superior encontramos también el ligamento del vértice del diente. Las articulaciones ciguoapofisiarias, que son comunes a lo largo de todas las vértebras, son de tipo sinovial plana y están acá. Es entre un proceso articular superior y un proceso articular inferior de la vértebra suprayacente. Una articulación, entre los cuerpos de las vértebras, en común tenemos con el resto de la columna que sí tenemos un disco intervertebral, pero además está reforzado por la articulación uncovertebral, que es entre los procesos unciformes. Entonces, ven que tiene forma de U, la cara superior del cuerpo de la vértebra, y la vértebra suprayacente tiene una superficie congruente que es biselada eh, para darle, claro, congruencia a la articulación, ¿ya? Así que tenemos entre los cuerpos la articulación uncovertebral, ¿ya? Solo está en las vértebras cervicales uncovertebral. Otros medios de unión que encontramos en la región cervical son los ligamentos amarillos, también son comunes en el resto de las vértebras, y las estructuras que unen son las láminas. ¿Ya? Recordad que del arco vertebral, estas son las láminas que terminan finalmente en el proceso espinoso. Así que tenemos ligamentos amarillos y el ligamento nucal, que es una prolongación superior del ligamento supraespinoso, es decir, que va por encima de los procesos espinosos. Entonces llegamos hasta C7, la vértebra prominente, si se dan cuenta, por eso su nombre es muy prominente, y superiormente se continúa con esta expansión en forma de abanico hasta
hasta esta porción que es la protuberancia occipital externa. Todo este ligamento nucal es un refuerzo y una extensión superior del ligamento supraespinoso. La estructura que habíamos mencionado que transita por entre los forámenes transversos es esta, la arteria vertebral. Transita desde C1 hasta C6. Recordar que C7 tiene un foramen transverso mucho más pequeño, solo da paso a la vena, ¿ya? El tórax está conformado tanto por las vértebras torácicas correspondientes, que son de T1 a T12, por las costillas, por 12 pares de costillas, sus cartílagos, que son los que le otorgan la flexibilidad a la caja torácica, y anteriormente por el esternón. Cabe señalar que de las 12 vértebras, perdón, de las 12 costillas, tenemos las costillas verdaderas, que son de la 1 a la séptima. Costillas verdaderas o externales, porque van directamente al esternón a través del cartílago. Las costillas falsas o asternales, que son 7, 8, 9 y 10, porque su cartílago se adosa al cartílago superior. ¿Ya? Entonces, hasta la séptima costilla llegamos directamente al esternón. La octava tiene que, desde su cartílago, colgarse del cartílago de la séptima costilla. Y así la 9 se cuelga del 8 y la 10 desde la 9. ¿ya? Así que hasta la séptima son las costillas verdaderas o externales. 8, 9, 10 son asternales o falsas. Y tenemos dos costillas, que es la 11 y la 12, que tienen un cartílago rudimentario en el extremo anterior y no se articulan ni directa ni indirectamente con el esternón. En esta región torácica también encontramos vértebras tipo, que son desde la segunda hasta la novena. Las características de la vértebra torácica tipo es que tenemos dos fositas costales. Recordar que como forman parte de la pared torácica necesitan articulación para las costillas. Y en este caso tenemos dos articulaciones con la vértebra, entre costilla y vértebra. Una es la costo vertebral, que mencionaremos más adelante, costo vertebral entre cuerpo y cabeza de la costilla, y una costo transversa entre costilla y proceso transverso. ¿ya? Una vértebra torácica entonces tiene dos fositas costales, una fosita costal superior y una fosita costal inferior. También el proceso espinoso es alargado y oblicuo postero inferiormente, ¿ya? Es muy alargado. Las vértebras torácicas atípicas son T1, T10, T11 y T12. La particularidad de las atípicas es que no tienen dos fositas costales, como habíamos visto anteriormente, sino que solo tienen una carilla costal. En este caso, estamos viendo T12. ¿ya? T12 tiene una carilla costal o fosita costal muy pegada al pedículo y también tiene un proceso espinoso que es muy distinto al de la vértebra tipo, que es más cuadrangular y corresponde y se asimila mucho más a la región inferior que continúa, que es la región lumbar. ¿ya? Así que quédense con eso. Una vértebra torácica atípica tiene una carilla costal. Las costillas atípicas, en este caso también, tenemos a la primera costilla, que es mucho más aplanada superior e inferiormente, y es horizontal, muy horizontal. También tenemos una estructura importante acá, que es un tubérculo que da una inserción muscular y dos surcos para dos vasos que son muy importantes. Una vértebra tipo consta de una cabeza, un cuello, un tubérculo con una carilla para el proceso transverso de la vértebra y un ángulo.
¿ya? Así que tiene cabeza, cuello, tubérculo, ángulo. La primera costilla tiene cabeza, cuello, tubérculo, pero no tiene un ángulo. Es muy acortada, ¿ya? Y con las estructuras que le había mencionado anteriormente, con los reparos óseos. La segunda costilla es un poco más alargada, sí tiene un ángulo y también tiene reparos óseos que dan a musculatura importante acá, inserción. Las otras costillas que se consideran también atípicas son la onceava y la décima. Tienen cabeza, cuello, tubérculo, ángulo, pero su cartílago costal es rudimentario y no articula ni directa ni indirectamente con el esternón. ¿Ya? El esternón, por otra parte, consta de 3 componentes. El más superior es el manubrio, el cuerpo e inferiormente el proceso xifoides, con X, procesos xifoides. Así que tenemos manubrio, cuerpo y procesos xifoides. Superiormente tiene la escotadura yugular, y por lateral, si se dan cuenta, tiene varias carillas para inserción de los cartílagos costales. Los medios de unión que tenemos acá, por ejemplo, son, más adelante les dejo un resumen de los nombres de las articulaciones y los tipos y subtipos, ¿ya? Anteriormente, la costilla se continúa con el cartílago, ¿ya? Y se inserta en las estructuras que habíamos mencionado anteriormente, que son estas carillas articulares que tienen el esternón, formando la articulación esterno-condral. ¿Ya? Ahí tenemos los medios de unión, que son los ligamentos esternocostales radiados. La articulación entre los componentes del esternón son manubrio esternal, articulación manubrio-esternal entre el manubrio y el cuerpo, y la articulación sifoesternal, que es entre procesos sifoides y cuerpo del esternón. Posteriormente se unen a la vértebra a través de la carilla costal, las carillas costales, fosita costal superior, y los procesos transversos en sus caras articulares. Los ligamentos de refuerzo acá que tenemos son el ligamento radiado de la cabeza de la costilla, y en esta otra visión podemos ver los ligamentos costotransversos, que son 3 a cada lado. Un ligamento costotransverso sin apellido, un ligamento costotransverso lateral y un ligamento costotransverso superior que aquí está cortado, ¿ya? Bueno, en honor al tiempo, acá les dejo un resumen que ustedes pueden pausar el video y darle un repaso a todos los nombres de las articulaciones. Y acá les dejo este recuadro con el nombre de la articulación y el tipo.